Hola, bienvenidos. Vamos a empezar a hablar el tema relacionado con números decimales. Números decimales, como tal vez ustedes los han visto, se caracterizan porque tiene una coma, pero que es un número decimal, y vamos a observar que es un número decimal. Ustedes observan que en su pantalla aparece una figura relacionada con un fraccionario y tiene toda la relación, ya que es una parte de un todo. Es otra forma de escribir la fracción. Si nosotros vemos un medio, eso es igual o equivalente a tener 0,5. ¿De acuerdo? Es otra forma de escribirlo. Ese 0,5, como ustedes lo ven ahí en sus pantallas, tiene que ver con esta sección que estoy sombreando, y ese 0,5 es la mitad del todo, y también se puede traducir como un medio. ¿Cómo se obtiene? Ustedes se dan cuenta que se realiza una división del numerador, que lo tenemos en la parte de arriba, ahí lo estoy señalando, con el numerador que tenemos en la parte de arriba y el denominador abajo. Numerador, denominador. Recordemos que esto ya se había trabajado en temas anteriores respecto a quién era el numerador, quién era el denominador. Continuemos. Cuando se realiza la división, sabemos que 1 no se puede dividir en 2. Por eso es necesario o se hace efectivo la aplicación de los números decimales, ya que se empieza a dividir. 1 entre 2, como no es posible, agregamos un 0 en el cociente y también agregamos un 0 en el dividendo. Cuando vamos a calcular ya con ese dividendo ya transformado en 10, 5 por 2 es 10. A 10 sabemos que la resta resulta un 0. Por eso la división hasta ahí. Después de hacer los procesos se puede convertir exacta, pero solo hasta después. Ese 0,5, como lo habíamos repasado, equivale a esa mitad de la sección. Observemos lo siguiente. Un ejemplo más. Vamos a recordar cómo se representa 3/4 en números decimales. Y 3/4 en números decimales se representa por la sección que estoy sombreando, ¿cierto? Recordemos números decimales de 4, que nos dice el denominador que aparece en la parte de abajo, ¿cierto? El numerador nos está diciendo que debemos tomar 3 de ellos, y así lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con los números decimales? Los números decimales, como ya lo habíamos dicho, es una forma también de escribir la parte de un todo. Como a veces no tenemos una claridad sobre los números decimales, decimos que 3/4 es simplemente esa sección, pero también nos damos cuenta que haciendo la división es igual a 0,75. Recordemos, 3 en 4 no se puede dividir, ¿cierto? Porque el 3 es menor que el 4. Pero hacemos uso de los números decimales para poder hacer la división. Entonces recordemos nuevamente lo que habíamos aprendido en el primer ejemplo. Como 3 no se puede dividir en 4. Exactamente, agregamos un 0 en el cociente y de una vez una coma. La coma que les estoy señalando es importante para empezar a desarrollar la división con números decimales, y agregamos un 0, como lo estoy señalando, en la parte del 3 inicial. Entonces recordemos, ya convirtiendo al 3 en 30, ya podemos continuar la división, pero no olvidemos 0 al comienzo, se agrega 0 en el divisor y también una coma al pie del cociente, indicando que vamos a empezar a dividir números decimales. 7 por 4 obtenemos como resultado 28. 30 menos 28 obtenemos el 2. El 0 que ustedes ven, les voy a señalar este 0 que aparece acá, es necesario agregarlo para continuar la división. Es decir, que estamos aprendiendo que los números decimales se pueden seguir dividiendo hasta que nosotros queramos
de manera infinita o hasta que el número decimal lo permita, siendo o convirtiéndose en exacta, pero con números decimales, no con números naturales como los estamos viendo, ¿de acuerdo? Entonces, los números decimales tienen esa particularidad. Agregando ese 0 podemos bajarlo, como lo indica el ejercicio. En este caso estoy señalando que bajamos el 0. El 0 hace que esa resta se convierta en 20. Bueno, realmente al bajar el 2, ese 2 se va a convertir en 20. Luego vamos a mirar, 5 por 4 es 20, a 20 es 0. Nos damos cuenta que la división tiene como residuo 0 utilizando los números decimales, ¿de acuerdo? Los números decimales son otra forma de escribir los fraccionarios, recuerdo nuevamente. Por lo tanto, esto es una conclusión, es decir, que 3 cuartos es equivalente, es decir, es igual a 0,75 como número decimal. Entonces, dijimos, los números decimales nos sirven para representar de otra forma la fracción o la parte de un todo. Miremos la clasificación. Tenemos entonces en primer lugar los números decimales periódico puro. ¿Qué quiere decir esto? Al desarrollar la división, así como lo vemos en el ejemplo número 1, 1/3 1 dividido 3 nos va a dar 0,333333. Si usted lo puede hacer en la calculadora, va a verificar eso. ¿Por qué se llama puro? Porque después de la coma se repite un número infinita cantidad de veces. Es decir, que ese 3 no va a tener un fin. Por lo tanto, vamos a escribirlo para nuestra manera matemática y abreviada y simplificada, 1,3 con el techito arriba, que va a significar que es periódico puro. Es decir, que es periodo 3. Porque recordemos que el 3 se está repitiendo infinitas veces cuando desarrollamos la división. Por lo tanto, nuestra respuesta para nuestro número puro es 1,3. Miremos el ejemplo 2. Tenemos un número que empieza con 6, un número entero. En el anterior empezaba con 0. Entonces, recordemos, un número decimal siempre lo vamos a caracterizar por la coma. O distinguir en este caso porque es un número que necesita ser destacado por eso. Observemos. Se repite el número 76, 76, 76. También es un periódico puro. ¿Por qué? Porque su secuencia sigue esas dos cifras. Por lo tanto, podemos escribir el número 6,76 de esa manera, colocándole un techo o una línea en la parte superior del número. Es decir, que este número también es un periódico puro, periodo 76, el anterior era periodo 3. Miremos periódico mixto. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que después de la coma aparece un número que no se va a repetir después en la secuencia. Miremos el ejemplo número 1. 11 sextos. Al hacer la operación de la calculadora obtenemos 1.833333. Continúa. Es decir, que este es periódico mixto. Ese periodo lo vamos a identificar después de la coma, viene un número y luego la secuencia de los números 3. Es decir, que el periodo, haciendo un recuento de nuestro periódico puro, en este caso el techo debe ir, o la línea para indicar que es el mixto y que el periodo está en el 3, hay que colocarle el techo, la flecha en la parte superior. Observemos el ejemplo 2. El ejemplo 2 empieza con 0, sigue 35 y luego aparece el 127, o sea, 127, 127, 127. Es decir, que en esta secuencia, después de este número 35,
se está repitiendo el 127 continuamente, infinita cantidad de veces. Por lo tanto, nuestra escritura va a quedar de la siguiente manera, como le estoy encerrando. Es decir, 0,35 con periodo en 127. Es decir, que es un número periódico mixto que tiene el periodo en 127. Ya sabemos que el mixto no necesariamente debe comenzar en la coma. Es decir, usted siempre se va a identificar porque después de la coma viene un número diferente que puede ser una o dos cifras y luego si continúa una secuencia de números que se repiten. Este es el periódico mixto. Miremos el periódico exacto. El periódico exacto tenemos dos ejemplos, 3/4. ¿Por qué es exacto? Porque después de que se hace la división obtenemos un resultado que no necesita o se identifica como tal, ya que no tiene números después de esa última cifra. Es decir, que al dividir 3/4 en la calculadora o haciéndolo normalmente, que ahorita lo vamos a ver, va a obtener como resultado 0,75 y no va a tener números secuenciales o infinitos después de esa cifra. Un medio de la misma manera, recordemos el ejemplo cuando empezamos a hablar de los números decimales, que un medio es 0,5, que es la mitad de un todo. Esta división es exacta porque termina en un número y no continúa. Es decir, a lo más puede terminar en 3 cifras, 4 cifras, pero la vamos a identificar porque después de esos 3, 4 cifras, 2 cifras o inclusive una cifra no van a haber más números. Estos son 3 casos y encontramos un cuarto caso en el que no es exacto ni es puro. El número pi, por ejemplo. El número pi es una representación que usted lo han escuchado en geometría, de una constante para una circunferencia. En este caso, el número es 3,1415926. Los puntos suspensivos que ustedes ven al final del número y que les estoy señalando nos dice que en este caso va a ser infinito el número, es decir, que va a seguir. De hecho, ninguna computadora ha terminado de calcular este número. El número de abajo también. Aparece 0,321763 y continúa, es decir, que es infinito. Esta es la clasificación de los números decimales. Espero que ustedes practiquen en sus casas las divisiones que les acabé de mencionar para que tengan claridad de lo que se está hablando. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.